Muy bien, hermanos. Filipenses capítulo 3, en un momento más vamos a llegar ahí, pero permítame antes que nada hacer un rápido repaso de lo que vimos la semana anterior para tener en la mente de lo que estábamos hablando. Y la semana anterior empezamos a hablar acerca de cómo Pablo en el capítulo 3, en esta sección de su carta, nos invitaba primero que nada a nosotros los creyentes a tener gozo en la vida. Pero esto no era una invitación a mirar las cosas por el lado positivo o a mirar las cosas por el lado amable, por el lado bueno, sino que él nos decía que en todo momento nosotros los creyentes debemos tener gozo en nuestra vida, y esto es así porque el Señor hizo una obra por nosotros en la cruz. Él murió en la cruz y en la cruz Él nos salvó, nos dio vida eterna, nos dio salvación, y por todo esto y más nosotros tenemos razones más que suficientes para tener gozo día a día sin importar las circunstancias. Además de esto, también nos decía o nos invitaba a nosotros, nos alentaba a no menospreciar la sencillez del Evangelio. Porque en muchas ocasiones, como ya les decía también, el Evangelio es sencillo, es un mensaje que podemos nosotros leer en 10 minutos, como en el Sermón del Monte. El Evangelio de Cristo es algo simple, es algo que puede entender el que tiene un doctorado, pero también el que apenas está empezando a leer. Es algo que es sencillo, y Pablo nos dice, no menosprecien la sencillez del Evangelio. ¿Ok? Y también nos pedía cuidarnos del atractivo de buscar novedades en el Evangelio, donde muchas veces se predica que el secreto de esto, que la situación, que los 7 pasos para llegar aquí, y se le van haciendo agregados al mensaje del Evangelio que realmente la Biblia jamás enseña. Nos dice Pablo, tengan cuidado de esto. Y también nos dice que estas novedades que muchas veces se predican suelen ser predicadas o anunciadas por falsos maestros de los que tenemos que cuidarnos, y no solamente cuidarnos, sino que también tenemos que combatirnos. Ahora bien, ya también decíamos la semana anterior que estos falsos maestros se les conocía en ese entonces como judaizantes, y este nombre se les dio porque estas personas, estos judaizantes, invitaban a las personas, a los creyentes gentiles, es decir, que no eran judíos, a practicar las costumbres judías, a practicar sus ritos, a seguir su propia alimentación judía y sobre todo a hacerse la circuncisión a los hombres. Por eso es que se les conocía como los judaizantes. Y muchos de estos creyentes gentiles que ignoraban la verdad que se les había enseñado y creyendo estas falsas enseñanzas, comenzaron entonces a practicar todas estas cosas que les menciono, y llegaron también a pensar de alguna manera que como ellos estaban cumpliendo todo esto, se circuncidaron, estaban cambiando su dieta, su alimentación, estaban siguiendo los ritos judíos, estaban haciendo todo lo que los judíos les decían que tenían que hacer. Ellos llegaron a pensar que por cumplir toda esta serie de normas, de ritos, rituales, que por cumplir todos estos mandamientos, entonces ellos estaban alcanzando su salvación, que el sacrificio de Cristo no era suficiente, sino que ellos tenían que hacer algo más. Obras, mandamientos, ritos y rituales, y todo esto que ellos hacían era el cumplimiento de la cruz para alcanzar la salvación. Ellos llegaron a pensar esto, pero como ya lo hemos enseñado aquí, esto es completamente falso. Así que Pablo se entera de esto, y para dejar en descubierto esta mentira, en la siguiente porción de la carta, que es lo que vamos a ver en esta mañana, él va a hacer una comparativa entre dos cosas, entre lo que obtenemos nosotros cuando confiamos en el cumplimiento de los mandamientos de la ley, es decir, en nuestra propia justicia, o lo que se obtiene cuando confiamos en Dios, es decir, en la justicia de Dios, que es por medio de la fe. Son dos cosas que podemos obtener, ¿ok? Por un lado, nuestra propia justicia, cumplir los mandamientos, y por otro lado, la justicia de Dios, creer con fe. ¿Y cómo es que va a hacer esta comparativa? Bueno, lo va a hacer de una manera un tanto cuanto curiosa, lo va a hacer poniéndose a él mismo como ejemplo, porque sabe una cosa, Pablo estuvo en los dos caminos. Pablo vivió las dos cosas, Pablo ya habla desde la experiencia, y Pablo va a presentar en esta parte de la carta los dos puntos de vista, porque él ya los ha vivido. ¿Ok? Ahora bien, los judaizantes iban de ciudad en ciudad enseñando que para agradar a Dios era necesario cumplir con la ley judía, ¿ok? Y lo que sucedía a continuación le iban diciendo a la gente, ustedes tienen que cumplir estos ritos, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que dejar de comer esto y esto, ¿ok? Y lo que sucedía a continuación era que mucha gente que escuchaba este mensaje de los judaizantes veía atractiva esta idea, este mensaje, e incluso no solo lo veían atractivo, sino que lo veían lógico. ¿Y sabe por qué lo veían lógico? Porque después de todo,
podríamos pensar nosotros, ¿no es así como funciona el mundo? Desde niños a todos nosotros nos han enseñado que para poder ganarnos algo o para poder ganar el favor de alguien, tenemos que hacer algo, ¿no es así? Siempre desde pequeños nos han enseñado esto. Si tú te portas bien, le decimos al niño, ¿qué va a pasar? Te vamos a dar un premio. Eso se lo enseñan al niño prácticamente desde que está en la cuna. Si tú sacas buenas calificaciones en la escuela y me pones todo puro 10 en la boleta, te voy a dar un premio, ¿ok? Si haces tus deberes en casa, mantienes tu cuarto recogido, etcétera, etcétera, al final de la semana o al final del mes, si cumples con todo, te voy a dar ¿qué? Un premio. Pero esto no se queda solamente cuando somos niños. Cuando crecemos, todavía tenemos este chip, este concepto. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, en el trabajo cuando nos dicen, si tú eres puntual y llegas todo el mes a tiempo, entonces vas a tener un premio? Si tú entregas a tiempo todo tu trabajo, todos tus reportes, todo lo que tienes que entregar, entonces te vas a ganar un bono, un premio. Así que prácticamente toda la vida nos han enseñado esto, que para poder obtener el favor de alguien o el premio de alguien, tenemos que hacer algo. Es así como funciona el mundo, es así como funcionan las cosas, ¿ok? Así que llegamos entonces a preguntarnos por qué sería diferente con Dios. Esta es la lógica de los judaizantes y es la lógica de muchos creyentes al día de hoy, hasta nuestros días, ¿ok? Que si nosotros queremos obtener algo de Dios, entonces tenemos que hacer algo. Y en el caso de los judaizantes era, ustedes si quieren obtener el favor, la gracia y el amor de Dios, le decían a la gente, ustedes tienen que cumplir los mandamientos, tienen que circuncidarse, tienen que cambiar su dieta, tienen que hacer esto, y la gente, reitero, decía, tiene lógica esta idea, y entonces abrazaban al judaísmo. Ahora Pablo sabía esto, él sabía que muchos gentiles estaban considerando volverse a las costumbres judías, había algunos que ya comenzaban incluso a practicarlas, y ante esta situación el apóstol va a poner en su carta, va a explicar por qué esta postura es incorrecta. ¿Y cómo es que lo hace? Reitero, él lo va a hacer a través desde la experiencia, desde su propia experiencia, desde su propia vida, ¿ok? Y Pablo escribe lo siguiente, Efesios capítulo 3, acompáñenme por favor. Efesios 3, versículo 4, nada más vamos a leer el versículo 4. Dice aquí, aunque yo tengo, Efesios 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Básicamente lo que le está diciendo hasta ahí, hermanos, ahorita continuamos con la lectura. Efesios 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Lo que Pablo les está diciendo aquí a sus lectores, a los de Efeso, es que si la salvación de alguna manera pudiera obtenerse por las obras, por lo que nosotros hacemos, por seguir al judaísmo, si pudiéramos nosotros agradar a Dios por medio de lo que hacemos, ¿sabe qué? Él ya habría ganado el juego. Él sería el campeón de esta liga porque en lo que se habla, en lo que respecta a cumplir los mandamientos de Dios, nadie es mejor que Pablo. Nadie era mejor que el apóstol Pablo. Él era prácticamente, podríamos decir, perfecto en cuanto a guardar los mandamientos. Pero no nos quedemos solo con esto. Leamos la idea completa. Una vez más, acompáñame, Efesios capítulo 3, vamos a leer la idea completa y luego procedemos a la explicación. Del versículo 4 en adelante, dice aquí, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿ok? Escribe Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, escribe Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora, hasta ahí, hermanos, como nosotros podemos leer en esta mañana, Pablo era un hombre de fe bastante completo. Prácticamente lo tenía todo lo necesario si se pudiera agradar a Dios por medio de las obras para agradar a Dios. Pablo era perfecto, como ya les decía. Pero analicemos lo que escribe Pablo, hermanos, porque lo leemos a veces de corrido, pero vayamos a entender realmente qué es lo que está comunicando Pablo con estos conceptos. Él comienza diciendo, ¿saben qué? Yo soy circuncidado al 8º día. La ley de los judíos demandaba que los varones tenían que ser llevados al templo para ser circuncidados, no después de nacer, no después de un mes de que hubieran nacido, no antes de cumplir el año. La ley era estricta y decía a los 8 días después, no 9 días, no 7 días, no 12 días, 8 días después del nacimiento del niño tiene que ser llevado al templo para ser circuncidado. Y Pablo dice aquí, mis padres
A los 8 días puntuales, exactos, me llevaron a ser circuncidados. Básicamente lo que está diciendo aquí Pablo cuando escribe circuncidado al 8º día es que yo he cumplido la ley, ¿saben desde cuándo? Desde que era un bebé. A mí no me vengan a decir ustedes gentiles que cumplan la ley porque se las enseñaron hace 15 días, está diciendo Pablo. Yo cumplo la ley desde que nací prácticamente, así que a mí no me van a presumir de que cumplen la ley ustedes que la conocieron hace 1 año, hace 5 años, hace 10 años, yo la cumplo desde que nací. Básicamente es lo que está escribiendo aquí Pablo, pero no se queda ahí, hermanos. Después escribe y dice, yo soy del linaje de Israel. Ustedes, ¿saben qué son? Gentiles que ahora cumplen la ley, no son más que una imitación. Yo soy israelita de cepa pura. Ustedes ahora, porque comen carne kosher y guardan el sábado, se creen judíos. Les está diciendo a sus lectores, pero yo soy israelita de nacimiento. Yo tengo mis padres que son hebreos, yo soy hebreo de hebreos. Es decir, yo soy un hebreo que proviene de hebreos. Mi linaje puede rastrearse hasta el mismo origen de la nación de Israel, porque dice que es de la tribu de Benjamín, de las primeras tribus de Israel. Básicamente les está diciendo, ustedes solo son una imitación barata de lo que es un judío. Yo soy un judío de verdad. Aquí estamos viendo que Pablo está usando este ejemplo con mucho orgullo. Ahorita vamos a entender por qué lo está haciendo de esta manera, ¿ok? Pero no se detiene ahí. Después le dicen, yo no solamente he cumplido con la ley desde que soy bebé, ni solamente soy verdaderamente del linaje de Israel, sino que también saben que yo soy fariseo, les escribe ahí. Y para los israelitas, el grupo más de élite religioso, el más pro, como dicen ahora, el grupo de más alto nivel, eran los fariseos. Estaban los saduceos, estaba la gente del pueblo, perdón, estaba la gente común, estaban los sacerdotes, los levitas, estaban los saduceos, ahora sí, y estaban los fariseos. Los fariseos eran el top de lo top, lo mejor de lo mejor. Los más estrictos, los más ortodoxos de todos los creyentes eran básicamente los campeones de la fe. De hecho, ¿sabe usted que aunque el Señor Jesús siempre fue muy duro con los fariseos por su hipocresía, siempre, podemos decir, se mantenía, siempre alababa de alguna manera al Señor ese compromiso que tenían los fariseos? Claro, los hacía polvo por el lado de la hipocresía, reitero, pero el Señor siempre que tenía que poner un buen ejemplo ponía a los fariseos porque era gente entregada, era gente valiente, era gente comprometida, era gente que realmente se casaba con el Señor. Así que a veces nosotros tenemos en la cabeza la idea de que los fariseos eran gente malvada, era gente sin escrúpulos, y aunque sí había gente de ese tipo, en general para el pueblo e incluso para el mismo Señor, los fariseos era alguien pues realmente digno de ser imitados en algunas de sus costumbres. Pero no nos detenemos tampoco ahí. Además de esto, Pablo dice, y solamente no solo era fariseo, sino que cuando llegó un momento, por celo, yo fui perseguidor de la iglesia. Cuando no entendí que la iglesia, que los del camino eran seguidores de Cristo, cuando no lo comprendía en mi celo, mientras muchos otros de mis hermanos se quedaron ahí sentados sin hacer nada, viendo cómo estos del camino comenzaban a convertir gente, yo en mi celo, sin entendimiento, dice Pablo, en mi celo me volví perseguidor. Fue el único que tuvo acción, fue el único que hizo algo, fue el único que se levantó y dijo, no más. Yo fui el único que se puso en la brecha, dice Pablo. No estaba entendiendo todo, lo dice porque eso dice aquí, en celo lo hice, pero fui el único que se levantó de entre todos mis hermanos. Y termina o remata diciendo esto, en cuanto a la justicia de Dios, es decir, guardar los mandamientos, guardar la ley, dice él, irreprensible. ¿Y qué es irreprensible? Básicamente, algunos sinónimos, intachable, ¿ok? Incuestionable. Una palabra que podríamos poner en esto sería perfecto. Básicamente lo que está diciendo aquí Pablo es, en cuanto a guardar los mandamientos de Dios, ¿saben qué? Yo era perfecto, nadie me ganaba. Por lo que podemos darnos cuenta ahora, después de todo este análisis, es que Pablo no era cualquier improvisado en lo que se refiere a servir a Dios o seguir la ley. De hecho, él tenía todas las fichas correctas, él había cumplido con todo lo necesario, él era un hombre de fe, pues básicamente inalcanzable, él era celoso, él era recto, intachable, al menos a su propia consideración, y por todo esto, ¿sabe qué? Debió ser bastante duro para Saulo, porque ese es su verdadero nombre de Pablo, Saulo. Debió ser bastante duro darse cuenta de que todo esto que acabamos de enumerar, todos estos logros,
toda esta rectitud, toda esta perfección, todas sus medallas que él se había colgado, ¿sabe qué? No eran suficientes delante de Dios. Él no se había dado cuenta, pero cuando lo hizo, cuando logró comprender, debió ser bastante duro darse cuenta de la realidad. Saulo, que como ya les decía era su verdadero nombre, él había estado tan errado en sus convicciones, ¿ok? Al igual que los judaizantes que estaban enseñando. Por eso es que él decía, cuídense de ellos. ¿Saben por qué? Porque yo pertenecía a ellos y ellos están equivocados. Y lo digo, ¿saben qué? No como quien señala, sino como quien vivió en ese camino. Si yo les digo que los judaizantes están mal, es porque están mal, y es porque yo ya estuve en ese camino, les dice Pablo. Pablo sabía que estas personas habían llegado a pensar sinceramente que toda su justicia, todas sus obras, todos sus logros, los hacían perfectos delante de Dios. Saulo de verdad en algún tiempo había llegado a creer que por sus propias obras y méritos se había ganado de alguna manera el amor de Dios. Y el peligro de caminar en esta senda de las obras, de los mandamientos, de cumplir los mandamientos, es que tarde o temprano, ¿sabe qué? Vamos a llegar a pensar de alguna manera que somos indispensables para el Señor. No, es que si yo no vengo aquí los domingos, el culto no se hace. Es que si yo no vengo aquí a tocar, la alabanza no funciona. No, es que si yo no limpio, si yo no hago, si yo no ofrendo, si yo no doy. Cuando comenzamos a confiar en nuestra propia justicia, en nuestras propias obras, de alguna manera llegamos a pensar que sin nosotros la obra de Dios no va a continuar. Este es uno de los peligros de caminar en el orgullo, como lo estaba haciendo Pablo. Pero no solamente esto, sino que también si caminamos en esta senda, de alguna manera vamos a llegar incluso a pensar que el que tiene suerte de tenernos es Dios. No, qué bueno que yo soy cristiano. El que tiene suerte de que esté con Él es el Señor, no yo. ¿Okay? Y sin darnos cuenta, poco a poco el orgullo, nos va llenando el corazón, la mente, nos vamos cegando, no nos damos cuenta de la realidad. E incluso nos puede llevar, y esto ya se pone más serio, hermanos, nos puede llevar a hacer actos tan reprobables como matar a otros, ¿ok? Por supuesto, en el nombre de Dios. Y esto no es algo que nos estemos inventando. Hay guerras del pasado e incluso actuales que se pelean, ¿sabe qué? En el nombre de Dios, porque hay gente que realmente cree que tiene la verdad. Hay gente que de verdad cree que son los enviados de Dios, y hay guerras, reitero, del pasado y del presente que se pelean en nombre de Dios, y hay muertes, hay gente que ha muerto, muchísima gente de hecho, en el nombre de Dios. Y eso es lo que le pasó de hecho a Pablo. Él estaba tan cegado por este orgullo que les acabo de mencionar, que en su ira, porque era un hombre iracundo Pablo, en su ira, él persiguió y asesinó a seguidores del Señor, ¿ok? Y lo justificó cuando Pablo estaba manchado de la sangre de estas personas que él mató. Él lo justificó diciéndose a sí mismo que lo hacía por Dios, que lo hacía por amor al Señor. Y él lo creía de verdad, pero no era otra cosa más que un asesino. Y hermanos, cuando Pablo nos habla del peligro de los falsos maestros en esta carta a los Filipenses y en otras cartas, y de cómo los judaizantes pueden hacerle daño a la iglesia y a las personas, hay algunos que pueden llegar a pensar que lo hace porque, bueno, Pablo no tiene otra cosa que hacer, siempre habla de lo mismo, ¿no? Algunos me han dicho, es que Pablo mejor debería concentrarse en predicar el evangelio y no andar señalando a los falsos maestros. Pablo debería dedicarse a predicar, ¿ok? Otros me han dicho, es que ¿sabe qué, hermano? Es que es cansado que carta tras carta de Pablo siempre está repitiendo que cuídense de los falsos maestros, que cuidado con estos judaizantes, ¿ok? Pero si Pablo está escribiéndonos aquí y en otros lugares, si Pablo nos está advirtiendo de ellos, es porque él ya estuvo en ese camino. Y él sabe hasta dónde se puede llegar cuando se transita en esta senda. Él sabe que estas enseñanzas equivocadas de los judaizantes, porque él las vivió y las defendió, él sabe que estas enseñanzas pueden llevarnos incluso, como ya les decía, a asesinar en el nombre de Dios, creyendo que estamos haciendo la voluntad del Padre. Y eso es algo con lo que Pablo tuvo que vivir, hermanos, toda su vida. Pablo constantemente había una vocecita que le decía, tú no eres digno de estar aquí. ¿Apóstol de qué, Pablo? Si tú eres un asesino. Apóstol del Señor, de verdad. Tú mataste a los seguidores de Cristo, y esa voz estuvo detrás de Pablo toda su vida, hermanos. De hecho, en las cartas muchas veces lo pone. Cuando dice, por ejemplo, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales, escribe él, yo soy el primero. En otra parte dice, el Señor llamó a tal, y al final, como un abortivo, como alguien que no debería haber sido, pero fue, me llamó a mí por su pura gracia, escribe Pablo.
Pablo tuvo que cargar con esta cuestión de haber matado gente inocente en el nombre de Dios y estar manchado de esa sangre por el resto de su vida. Y es algo que él quería evitarle a la gente. Por eso es que cuando Pablo dice, tengan cuidado de los falsos maestros, tengan cuidado de los judaizantes, tengan cuidado de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque él sabía hasta dónde podía llegar. ¿Hasta dónde? Hasta incluso volverlos en asesinos, porque él lo vivió. Así que Pablo, estando tan ciego en este punto, antes de que se convirtiera al Señor, él estaba tan cegado por su orgullo, él estaba tan cegado por la ira, él no podía ver, él estaba en completa oscuridad. Y en esa oscuridad él pensaba que era bueno, que era justo, que era perfecto, que sus obras eran agradables delante de Dios. Y por lo tanto tuvo que pasar algo. Pablo estaba en tanta oscuridad que tuvo que recibir una luz gloriosa. Esa historia usted puede leerla con detenimiento en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Ahí la va a encontrar como la conversión de Pablo, o la conversión de Saulo. En esa historia de Hechos 9 se nos cuenta cómo Pablo dice ahí, o en este caso todavía Saulo, no se queda solamente con poder perseguir a los cristianos que estaban en su comunidad, sino que él incluso va y pide cartas de recomendación para poder ir a las ciudades cercanas, para poder perseguirlos, para poder traerlos a esos que él consideraba indignos de Dios. Y en el camino hacia una de estas ciudades, que era la ciudad de Damasco, la Biblia nos dice que el Señor Jesús se le presenta en una luz resplandeciente, y es entonces ahí en donde se produce este encuentro entre el Señor Jesús y Saulo. Y ahí comienza la transformación de la vida de este hombre hasta que llega a ser el apóstol Pablo. ¿Ok? En este encuentro con Dios que Pablo tuvo, es en este encuentro en donde él se da cuenta de su error, de lo que estaba haciendo mal. Pero no solamente se da cuenta de su error, hermanos, sino que también se da cuenta de que todo lo que él pensaba, todo lo que él creía, todo lo que él estimaba, ¿ok?, no sirve de nada. Cuando Pablo se encuentra con el Señor Jesucristo en este camino, por fin puede ver un vislumbre, una pequeña muestra de la gloria de Dios. De hecho, nos dice el relato que el destello de luz fue tan grande que Pablo se quedó ciego por el destello. ¿Ok? Para que nos demos una idea de cuál fue tan grande la luz que Pablo vio, de tal manera que incluso se queda ciego. ¿Ok? Pablo ve este vislumbre, esta pequeña muestra del poder de Dios, ¿ok?, y puede entender que todo lo que él había alcanzado, todo lo que él creía tener, todo lo que él había supuestamente logrado en su espiritualidad, en alcanzar los mandamientos, en seguir los rituales y los ritos, todo esto, hermanos, era prácticamente nada comparado con la grandeza, con el poder y con la perfección de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado. ¿Ha visto esos espejos que tienen focos alrededor? Si usted va y se mira a un espejo que no tenga esta luz, usted puede verse el rostro, puede verse la nariz, puede verse la ropa incluso, y va a decir, perfecto, piel bien, todo perfecto, peinado listo, la ropa sin problemas. Pero si usted hace esta misma situación en uno de estos espejos que tienen esa luz brillante y se acerca, de repente se va a dar cuenta que hay por aquí 3 granitos, que hay 4 pelitos aquí parados, que hay una mancha aquí, que hay una mancha acá, que el diente no está de todo blanco. ¿Y esto por qué sucede? Porque la luz, en este caso, siempre va a revelar nuestras imperfecciones. Y es lo mismo que le pasó a Pablo. Cuando Pablo se encuentra con la luz, con la verdadera luz de Cristo, se da cuenta de que todo lo que él creía que había alcanzado, que había logrado, toda su supuesta perfección es absolutamente nada cuando ve la gloria de Dios. Pablo creía que era perfecto, pero cuando ve la luz de Cristo se da cuenta de lo sucio, de lo vil, de lo pobre, de lo flaco que realmente era delante de Dios, y no tiene más opción más que aceptarlo y decir, es verdad, no alcanzo, no soy lo que creía que era, cuando ahora por fin puedo ver la luz de Cristo. Y años más adelante, Pablo logra expresarlo de la siguiente manera, ya con más tranquilidad, con más experiencia y sabiduría, ya no siendo Saulo el perseguidor iracundo, sino siendo Pablo aquel que fue alcanzado y transformado por Cristo. Pablo escribe esto. Anote estas citas, si usted anota las citas, en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Ya reitero, ya no es el mismo Pablo joven, iracundo, que pensaba que lo había logrado todo, no. Ya es un Pablo anciano, ya es un Pablo con experiencia. Pero Pablo dice lo siguiente, Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice aquí, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo por fin en este punto parece que lo ha entendido. Las obras, todo lo que yo haga, todo lo que yo alcance, todo lo que yo crea conseguir por mi propia fuerza, no alcanza, no me justifica delante de Dios. Y esto es lo que Pablo quería que entendieran las personas de la iglesia de Filipo y también nosotros, que si consideramos volvernos al judaísmo, estamos considerando más bien entrar por un camino equivocado. Aferrarse a las viejas costumbres o esforzarse por cumplir mandamientos de una manera robótica y sistemática como lo hacían los judaizantes, o servir a Dios de manera religiosa sin entender realmente de corazón lo que significan los mandamientos de Dios, dejarse llevar simplemente por el orgullo que produce todo esto en nuestras vidas, porque al final de cuentas, ¿saben qué produce en nuestras vidas cuando comenzamos a cumplir con los mandamientos de Dios? Irónicamente, cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo oro todos los días 3 veces al día y leo todos los días sin faltar. Siempre vengo a la iglesia, sirvo en la iglesia, doy mis ofrendas y mis diezmos, soy buena persona, hago actos de justicia, etcétera, 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 etcétera. Cuando nosotros comenzamos a enumerar esto y comenzamos a pensar que por hacer todo esto somos agradables delante de Dios, eso produce en nosotros orgullo. Comienza a producir orgullo en nuestras vidas y este orgullo nos conduce, ¿sabe qué? No por la senda del Evangelio de Cristo, no, sino que nos conduce por otro camino. ¿Cuál camino? El camino del orgullo. ¿Y sabe cuál es el destino de esta senda del camino del orgullo? Es perdición. Pero lo peor del caso, hermanos, es que nosotros vamos agarrando con tanta fuerza nuestro orgullo, caminando por el camino del orgullo, que ni siquiera nos damos cuenta que estamos en ese camino. Pensamos que estamos agradando a Dios porque cumplimos con los mandamientos, porque somos buenos, porque somos justos. Pero realmente, reitero, vamos por un camino que nos lleva a la perdición. Vamos por el camino del orgullo. No obstante, no todo está perdido en esta mañana, hermanos. Pablo nos invita en los siguientes versículos a conocer la alternativa, porque les decía al principio que hay 2 caminos. Lo que obtenemos por nuestra propia justicia, que es orgullo, y al final de cuentas, perdición. Eso es lo que obtenemos por medio de nuestra propia justicia. Pero está el otro camino, la alternativa, la justicia de Dios. ¿Qué es lo que obtenemos por medio de la justicia de Dios, que es por medio de la fe? Bueno, si nuestra propia justicia no es suficiente, si ella no nos ayuda, si lo único que hace es llenarnos de orgullo, entonces, ¿qué podemos hacer? Acompáñenme por favor en sus Biblias, ahí en Filipenses, en el capítulo 3. Vamos a darle lectura a toda la idea para que tengamos el contraste. Filipenses capítulo 3, vamos a leer ahora del versículo 4 al versículo 9. Aquí está el contraste entre las 2 situaciones. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente, Filipenses 3, del 4 al 9. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y aquí viene el contraste. Pero, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hasta ahí, hermanos. Y en un momento más vamos a explicar todo esto. Y lo primero que tenemos que hacer es que cuando decimos confiar en Dios y no en nuestras obras, lo primero que tenemos que hacer, ¿sabe qué es? Soltar nuestro orgullo, soltar en lo que confiamos, soltar lo que nosotros hemos creado. De hecho, Pablo lo expresa en el versículo 7 de la siguiente manera: pero cuantas cosas eran para mí en ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y más adelante les dice que para él ahora todo eso que había alcanzado, todo eso que había logrado, no es más que basura. Ahora bien, hermanos, esta palabra basura, pérdida, que se utiliza aquí, debemos recordar que la Biblia se escribió no en español ni en inglés, sino originalmente el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y la palabra griega que se utiliza aquí es la palabra skubalo. Y esta palabra, realmente para traducirla al español, no se traduce como basura,
ni se traduce como pérdida. En el pasado, en la época griega donde se escribe la Biblia, no existían los autos ni las calles pavimentadas como al día de hoy. El transporte más común que se tenía en ese entonces eran los caballos o las mulas o los burros para transportar carga. Y si usted ha vivido algún tiempo en algún rancho, en alguna granja, sabe que esos animales, además de ser óptimos para esta clase de transportes, bueno, también hacen una cosa más: dejan sus desechos en el camino donde van. Dejan su estiércol donde van. Usted ha visto un camino donde van los caballos, cómo queda ese camino, pues lleno de estiércol. Bueno, la palabra escúbalon, que les digo que se traduce aquí como basura o como pérdida, realmente se traduce como esto, como estiércol. Escúbalon significa el estiércol que dejan los caballos o las mulas o los burros cuando van caminando. Así que básicamente lo que está diciendo Pablo es aquí: todos mis logros, todo lo que yo tenía, todo lo que había alcanzado, ¿saben cómo lo veo a día de hoy? Dice Pablo, lo veo como estiércol, como mierda de caballo, al lado de lo que puedo obtener al conocer a Cristo. Y yo sé que estas palabras pueden sonar fuerte, y es importante que hagamos aquí una aclaración, porque a veces el mal entendimiento de esta idea puede llevarnos a tener muchos problemas. Y les cuento una historia rápida que de hecho conocí hace algún tiempo, y escuché la historia de un joven que se hizo cristiano, pero antes de convertirse al cristianismo, él vivía con su familia, muchos hermanos, y él básicamente fue el único de sus hermanos que pudo ir a la universidad, porque sus padres no tenían pues los recursos para mandarlos a todos. Así que mandaron a este joven a la universidad. Terminó la carrera, todo bien, ¿ok? Poco tiempo después de terminar la carrera, conoce al Señor, ¿ok? Y en la emoción que a veces tenemos cuando conocemos en lo que llaman el primer amor, y eso sumado a un mal entendimiento y una mala explicación de la palabra del Señor, ocasionó un problema. ¿Cuál fue el problema? Este joven fue un día con su familia, con sus padres, y les dijo: bueno, ahora yo soy cristiano, cosa que no le cayó nada en gracia a sus padres. Le dijeron: no, pero la fe que nuestros padres nos dieron. Seguramente usted conoce la historia cuando uno viene al cristianismo, sobre todo en un país católico como lo es el nuestro. ¿Cómo es posible que ahora te vayas a otra religión, etcétera, etcétera? Y este joven se acordó de esto y les dijo a sus padres: es que todo lo que ustedes me dieron para mí ahora es basura para conocer a Cristo. ¿Ok? Está de más decir, hermanos, que pues sus padres se molestaron, los hermanos también, y por muchos años quedaron, como dicen por ahí, vacunados en contra del Evangelio, porque hubo un mal entendimiento de esto. Y quiero hacer una aclaración aquí para que lo entendamos bien. Cuando Pablo está diciendo que todo lo que tenemos debemos considerarlo como basura con tal de conocer a Cristo, se está refiriendo a nuestro orgullo espiritual, ¿ok? No está hablando ni de logros, ni de metas, ni de si usted tiene una carrera, como en el ejemplo que poníamos, o un doctorado, o una maestría, o una casa, o un auto, muchos autos, grandes cuentas en el banco. No está hablando de esto. La Biblia está hablando aquí que debemos considerar como estiércol todo el orgullo espiritual que pudiéramos llegar aquí. Es que yo soy bueno, es que yo soy justo, es que yo siempre voy a la iglesia. Todo ese orgullo que nos produce esto, todo eso, debemos considerarlo como estiércol, aquí dice, con tal de conocer al Señor. ¿Y qué hacemos con el otro lado? Porque a veces también nos produce orgullo haber conseguido una maestría o un doctorado o ciertos logros en el trabajo. Eso también nos produce orgullo. ¿Eso qué hacemos? ¿También lo consideramos como estiércol? No. La Biblia también nos dice qué podemos hacer con eso. Cuando tengamos ese orgullo, cuando tengamos eso que nos produce orgullo, nos dice la Biblia que lo llevemos a los pies de Cristo. Que entreguemos nuestros logros, nuestras coronas, como dice la Biblia en Apocalipsis, a los pies de Cristo. Pero es un trato distinto, para evitar estas aclaraciones, para evitar estas confusiones, para evitar estas discusiones, porque el Evangelio puede ser ofensivo para algunos, sí, pero eso no quiere decir que el Evangelio va por la vida ofendiendo a las personas, es diferente. El Evangelio puede ser ofensivo para algunos que no entienden, para algunos que no lo aceptan, para algunos que no lo quieren, pero reitero, eso no quiere decir que va por la vida ofendiendo a las demás personas. Hecha esta aclaración, hermanos, y entendiendo lo que nos dice aquí Pablo, que solamente se refiere a cuestiones espirituales, porque debemos entender muy bien. Pablo dice: yo era hebreo de hebreos, yo era judío, yo era fariseo, yo era irreprensible en cuanto a la ley. Todo esto que está mencionando Pablo, ¿qué son? Logros espirituales. Y dice: todos estos logros espirituales, al día de hoy, con tal de conocer al Señor, lo considero como algo desechable, lo considero como algo sin importancia. Esos logros que alcancé hoy no importan nada. ¿Por qué? Porque ahora conozco al verdadero Señor.
Pero vayamos a explicarlo un poco más, porque veo la cara de confusión de algunos de ustedes, ¿ok? Así que, para poder ir explicándolo un poco más, hermanos, debemos entender algo muy puntual en esta mañana. No hay espacio para el orgullo en el camino del Señor. No hay espacio para el orgullo en nuestro corazón en el camino del Señor. O dependemos de Dios, o no lo hacemos. O esperamos en Dios cuando estamos pasando por alguna prueba, o no lo estamos haciendo. O nos abandonamos en Dios, o confiamos en nosotros. Pero no hay un punto intermedio, no hay puntos medios para esta situación. No hay espacio, reitero, para el orgullo en nuestro corazón cuando caminamos con el Señor. Sin embargo, hermanos, también tengo que mencionar algo muy importante en esta mañana. Si yo les dijera que el problema es el orgullo y lo que tenemos que hacer es vencer al orgullo, y que cuando usted vence al orgullo se acabaron los problemas, si yo les dijera que la batalla contra el orgullo es una batalla de una sola vez, no les estaría diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque la batalla contra el orgullo, contra nuestro orgulloso corazón, no es una batalla que se libre una sola vez. Tenemos que estarla librando continuamente. ¿Cuántas veces? Podría preguntar alguno de ustedes. Bueno, ¿sabe qué? Depende. ¿Depende de qué? De qué tan orgullosos seamos. De qué tan orgulloso eres. ¿Eres muy orgulloso? Tu batalla va a ser grande, va a ser constante, va a ser diaria, a veces más de una vez al día. Tal vez no es tanto el orgullo que tienes en el corazón, pero al final de cuentas todos tenemos orgullo. Bueno, tal vez tu batalla contra el orgullo va a ser más espaciada, pero va a ser reiterada de todos modos. ¿Ok? Porque nuestro orgullo, hermanos, es algo a lo que debemos enfrentarnos constantemente. ¿Para qué? Para poder someterlo a los pies de Cristo, para que nosotros podamos realmente confiar en Dios, ¿ok? Y para no confiar en nuestras propias capacidades, sino en la gracia de Dios, en la justicia de Dios. Sin embargo, esto es algo paradójico. Pensar que nosotros podemos someter a nuestro orgullo, es decir, a partir de hoy, saliendo de aquí del mensaje, ya entendí que no hay espacio para el orgullo en el Evangelio, ya lo entendí y me queda claro, y a partir de hoy me voy a proponer a someter el orgullo. En cuanto yo sienta que algo en mí hay de orgullo, que me sienta orgulloso por algo, en cuanto yo lo sienta, salimos en esta mañana pensando, yo voy a hacer todo lo que esté en mí para someter al orgullo. Y esto le decía es paradójico, ¿sabe por qué? Porque si usted combate el orgullo por su propia fuerza y lo vence, ¿sabe cómo se va a sentir? Orgulloso. Si usted combate el orgullo por su propia fuerza y lo vence, en algunas ocasiones, al final del día usted se va a sentir orgulloso. ¡Qué bueno soy! ¡Qué humilde, caray! Soy un buenazo cristiano. ¡Qué orgullo! Si usted vence el orgullo, reitero, por su propia mano, usted se va a sentir orgulloso al final del día. Luego entonces, ¿cómo podemos realmente someter al orgullo sin caer en ser orgullosos? Y esto, hermanos, haciendo eco de lo que nos decía el apóstol Pablo la semana pasada, y que espero que no les sea cansado a ustedes, y a mí no me es cansado repetírselos cada semana, es que para poder vencer al orgullo, tenemos que pedirle la ayuda a Dios. Tenemos que confiar en el Señor y tenemos que orar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a vencer el orgullo. Nuestra oración debería ser algo así como esto, hermano. Señor, ayúdame a confiar en ti y no en mí. En tu justicia y no en mi justicia. En tus obras y no en mis propias obras. Y cuando alcancemos esto, Señor, no permitas que yo caiga en el orgullo. Y para que el orgullo no me domine, ayúdame a entender que quien lo venció fuiste tú, no yo. Ayúdame a entender que pues, si yo puedo avanzar, si yo soy una mejor persona, un mejor padre, un mejor creyente, un mejor hermano, un mejor hijo, si hay algo mejor en mí cada día, hermanos, debemos decirle al Señor, Señor, ayúdame a recordar, a entender que no es por mí, sino que eres tú el que está trabajando en mi vida. Así que, hermanos, ¿cómo es que el Señor quita el orgullo en nuestras vidas? Podrá preguntarse alguno de ustedes, ya con esto vamos a ir terminando. ¿Cómo es que el Señor quita o va quitando poco a poco el orgullo en nuestras vidas, hermanos? Bueno, para esto tenemos que regresar a Hechos capítulo 9, a ese primer encuentro que tuvo el apóstol Pablo con el Señor Jesucristo. Cuando Pablo se dio cuenta de la verdad, cuando dice el relato que él cayó, cuando vio el resplandor, cuando él entendió lo que estaba pasando y su orgullo comenzó a hacerse pedazos, ¿qué era lo que estaba pasando? En ese momento, ¿a quién conoció Pablo? ¿A quién se le puso enfrente? A Cristo. Así que, hermanos,
Permítame leerlo rápido aquí, Hechos 9, como les decía, del capítulo 3, en versículo 3 en adelante, dice: al acercarse a Damasco, dice el relato de los Hechos, para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Así que, a través de esto que podemos leer, ¿cómo es que su orgullo comenzó a hacerse pedazos? Repito, conociendo a Cristo. Cuando Pablo conoció a Cristo, es como su orgullo comenzó a resquebrajarse, a caerse a pedazos, ¿ok? Y este solamente sería el primer encuentro, solamente, por decirlo de algún modo, es la introducción de que Pablo pudiera conocer a Cristo, de que Pablo pudiera llegar a entenderlo, aceptarlo y más, ¿ok? Así que, ¿cómo es que el orgullo en nuestra vida se vence, hermanos? Pablo ya nos dio la solución. ¿Cómo es que vencemos el orgullo? Conociendo al Señor, conociendo a Cristo. Pero cuando digo conocer, hermanos, no me refiero solamente a un concepto vago de lo que es Dios. Ah, sí, Dios es un creador, pero impersonal, que se... No me refiero a eso. Tampoco me refiero a una información teológica superficial, es decir, sí, Cristo es el Hijo de Dios, y bueno, Dios es una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, algo como si fuera un examen, o algo como si fuera lo que aprendemos en la escuela dominical. Tampoco me refiero a esa clase de conocimiento. No es un conocimiento teórico, no es un conocimiento escrito, sino es un conocimiento práctico. A lo que yo me refiero es poder conocer a Dios de una manera más real, más honesta y profunda. Y conforme nosotros vayamos conociendo más a Dios, nuestro orgullo cada vez va a ser menos. Pero ¿cómo tenemos que conocer a Dios? Tenemos que conocer a Dios como Salvador. ¿Y saben cómo vamos a conocer a Dios como Salvador? Cuando entendamos que estábamos perdidos y que necesitábamos salvación. Necesitamos conocer a Dios como Redentor. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios como Redentor? Cuando entendamos que éramos esclavos del pecado, esclavos de nuestros propios deseos inmorales muchas veces. Cuando entendamos que necesitábamos ser redimidos, y entonces vamos a conocer a Dios como nuestro Redentor. Necesitamos conocer a Dios como nuestro Padre. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios como nuestro Padre? Entendiendo que ahora somos hijos de Dios y comportándonos como tal. Necesitamos conocer a Dios como amigo, como alguien cercano, como alguien que nos escucha, como alguien que nos da consejo, como alguien que nos da apoyo. Necesitamos conocer a Dios como nuestro escudo y roca fuerte. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios de esta manera, como un escudo y como roca fuerte? Cuando nos acerquemos a Él, cuando estemos en medio de la necesidad, del dolor, de la tormenta, de la enfermedad, de la angustia, de la escasez. Necesitamos conocer a Dios como nuestra ayuda. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios como nuestra ayuda? Cuando le pidamos a Él que sea nuestra ayuda. Necesitamos conocer a Dios como nuestra fortaleza. ¿Y sabe cómo vamos a conocer a Dios como nuestra fortaleza? La única manera de hacerlo es pasando por la prueba, pasando por la tormenta. Necesitamos conocer a Dios de todas estas formas y más. El apóstol Pablo llegó a conocer a Cristo en todas estas facetas y muchísimas más a lo largo de su vida y ministerio, y se dio cuenta que mientras más conocía al Señor, mientras más se acercaba a Él, mientras más lo conocía como todo esto que acabamos de mencionar y más, ¿sabe qué pasaba en su corazón? Menos espacio había para el orgullo. Porque ¿cómo me voy a sentir orgulloso si yo sé que el que me ayudó fue Dios? ¿Cómo me voy a sentir orgulloso de que libré la prueba si yo sé que el que realmente me sacó adelante fue el Señor? ¿Cómo me voy a sentir orgulloso de que vengo a la iglesia si yo sé que el que me levantó, el que me dio la fuerza, el que me dio la manera de llegar fue el Señor? ¿Cómo me voy a sentir yo orgulloso del trabajo que hago de lunes a viernes cuando yo sé que el que me dio la sabiduría, el que me dio la gracia, que el que me dio el trabajo en primer lugar fue el Señor? Entre más conocemos al Señor y todas sus facetas, como ya les decía yo, como Salvador, como Redentor, como Padre, como amigo, como escudo, como roca fuerte, como ayuda, como fortaleza. Mientras más conocemos al Señor en todas sus facetas, menos espacio hay en nuestro corazón para el orgullo, o para confiar en nuestros logros, o para confiar en nuestra propia aptitud, o para confiar en nuestra propia justicia. Pero para llegar ahí, hermanos, para llegar a ese punto en donde ya no hay espacio para el orgullo, lo que necesitamos es conocer a Dios realmente todos los días, cada día más y más profundamente, y asegurarnos, hermanos, de realmente tener una comunión con el Señor cada día. ¿Y sabe qué?
esto no es ningún secreto, no es algo como que está oculto en la Biblia, en las páginas, entre los versículos oscuros, no. Esto no es ningún secreto. Acompáñame por favor y con esto terminamos. Filipenses capítulo 3. Ya lo veíamos en Hechos 9. Veíamos cómo el orgullo de Pablo y la vida de Pablo era transformada cuando vio a Cristo y conoció su luz. Y ahí ya es una pista bastante clara, hermanos. Pero por si no nos quedó claro que para vencer al orgullo necesitamos conocer al Señor cada día más. Por si no nos quedó claro eso, Pablo lo está escribiendo aquí de manera clara. Dice aquí, Filipenses 3, vamos a leer del versículo 7 en adelante. Dice ahí: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia ¿de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no teniendo nuestra propia justicia, hermanos. Y eso es lo que veíamos en esta mañana. Usted tiene la elección, dos cosas: su propia justicia o la justicia de Dios. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que, hermanos, ¿quiere vencer al orgullo? Conozca más a Cristo. ¿Quiere vencer al orgullo? Conozca más a Cristo cada día. Porque cuanto más conocemos al Señor, menos espacio hay para nuestro orgullo. Y la decisión con la que tenemos que irnos en esta mañana y considerar es: ¿qué voy a tomar? ¿Mi justicia? ¿Mi propia justicia, que es por la ley, por las obras, por mi esfuerzo? Si es así, hermanos, ya sabe cuál es el destino: el fracaso, el camino del orgullo y la perdición. ¿O la justicia de Dios? La justicia de Dios, que es por medio de la fe. La justicia de Dios que me dice: tú no necesitas hacer nada, tú no necesitas alcanzar nada, tú no necesitas demostrarme que eres bueno, porque sé que no lo eres. No necesitas demostrarme que eres justo, porque sé que no lo eres. No necesitas demostrarme que eres perfecto, porque sé que no lo eres, dice el Señor. Solo necesitas fe. ¿Fe en qué? En la cruz, en el sacrificio de Cristo. Fe en Él. Y si eliges esa justicia, que es la justicia de Dios, el camino de la salvación, ¿nuestro destino cuál es? Ya lo veremos, si el Señor lo permite, la próxima semana. Pero en los siguientes versículos Pablo nos habla acerca de ese destino que vamos a alcanzar. ¿Ok? Vamos a alcanzar cuando elijamos la justicia que es por medio de la fe. Pero para verlo, los invitamos la siguiente semana a venir a la iglesia. Con esto terminamos en esta mañana. Y llévese usted a consideración qué va a elegir: la justicia que es por los hombres, por la fe, por las obras, o la justicia que es por la fe, la justicia que es de Dios. Cierra sus ojos y vamos a terminar. Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos has guardado hasta aquí. Y yo entiendo y sé y comprendo perfectamente que dejar todo nuestro orgullo espiritual, e incluso reconocerlo como el apóstol Pablo, como una pérdida y basura y un estiércol, Señor, es difícil. Porque a nosotros nos encanta aferrarnos al orgullo, nos encanta aferrarnos a nuestros logros, nos encanta considerarnos pues gente buena, justos, tal vez no perfectos, pero sí mejores que otros. Y entender que no lo somos nos cuesta trabajo. Y no solamente entenderlo, sino que todavía es más difícil aceptarlo, y para poder hacerlo necesitamos tu ayuda. Señor, en esta mañana yo te pido que tu Espíritu Santo a todos nosotros nos ayude a entenderlo y a comprenderlo y a aceptarlo. Que podamos aceptar que por nuestros propios logros, lo único que vamos a alcanzar, por nuestra propia justicia, que es por las obras, solamente alcanzaremos perdición. Y ayúdanos a ser listos, ayúdanos a entender, ayúdanos a aceptar la justicia que viene de parte tuya, la justicia de que es por la fe. Porque en esa justicia el orgullo se desvanece. En esa justicia nosotros alcanzamos luz, salvación y vida eterna. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos dejas estos mensajes en tu palabra claros, y gracias porque nos permites entenderlos. Ayúdanos a comprenderlos completamente y cada día mejor. Y en tus manos nos ponemos, Señor, para que ese orgullo que está aferrándose a nuestro corazón en este momento realmente pueda ser sacado a través de ti, de tu poder. Y esto solamente lo hacemos cuando te conocemos más a ti. Y por eso es que te pedimos que nos ayudes
cada día conocerte mejor a través de la Biblia, a través de las predicaciones, a través de la meditación de la palabra. Ayúdanos a conocerte un poco más cada día. Lleva conmigo a mis hermanos a sus hogares. Protégelos, por favor, en esta mañana, en esta semana que está comenzando. Gracias por los que están aquí. Si alguno no ha venido por alguna razón difícil de salud o algo más, Señor, guárdalos en sus hogares. Y síguenos protegiendo en este tiempo, Señor. Guarda nuestra salud, protégenos, todavía te lo pedimos. Y ponemos todo esto en tus manos. Gracias una vez más por este día y esta semana. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo.